sesión. Siento que ha pasado mucho tiempo desde que volvimos, desde que estuvimos en clase propiamente dicho. Así que lo vamos a retomar. Estamos prácticamente en la penúltima semana de clase, entonces en realidad serían terminar este tema, el tema de curvas, y pues empezar con el tema de máximos y mínimos para problemas de máximos y mínimos como tal. En realidad lo que vamos a trabajar el día de hoy, y por eso le pedí favor a Cristian que grabara la sesión, porque así van a poder ustedes ver lo que trabajo en la pizarra. Las grabaciones que yo hago, lamentablemente la pizarra no se ve, pero las que hace Cristian sí. Entonces, hagamos un repaso, una revisión de lo que hemos visto anteriormente y qué es lo que nos va a servir para hacer la aplicación de las derivadas al trazado de curvas. Anteriormente habíamos dicho que hasta este momento el único criterio que se ha manejado como profesores, como estudiantes, en el trazado de la curva de una función era pues, la tabla de valores, ¿no? Un desplegado de valores de X con sus correspondientes imágenes por medio de la función y entonces pues ir colocando los puntos correspondientes en la gráfica. Luego unirla con un trazo. Y si bien es cierto, esta es una forma intuitiva de expresar la gráfica de una función, realmente es una forma muy informal, porque nadie nos garantiza que entre un punto y otro, no importa qué tan pegaditos, digamos de esta manera, qué tan pegaditos estén, no haya alguna forma distinta de comportamiento de la función. Nadie nos lo garantiza con esa forma de trabajo. Mientras que el uso de la derivada, pues sí nos garantiza exactamente lo que los resultados que vayamos obteniendo. Y si a eso le agregamos el hecho de que bueno, podemos incorporar, además de los resultados que se obtengan con las derivadas, agregar algunos puntos mediante una tabulación, pues vamos a tener una gráfica casi que perfecta. Desde luego que uno se preguntaba, bueno, ¿y para qué necesitamos eso teniendo ahora tanta tecnología, verdad? Es que en realidad no interesa eso, no interesa, lo que interesa es cómo los mecanismos de la primera derivada, los argumentos de la primera derivada nos hace estar completamente convencidos de cuál es la forma de la curva de una cierta función. Así que por eso la importancia que tiene este tema. Y es un tema que siempre se va a ver en los contenidos de cálculo diferencial. Así que, bueno, estos son los elementos últimos que hemos estado viendo. Por ejemplo, el hecho de que si una función es derivable en un cierto intervalo, y si además en ese intervalo alcanza un máximo o un mínimo local en un valor x igual a c, y siempre que f' exista en ese intervalo, entonces necesariamente debe ocurrir que f' de c es igual a 0. Hago hincapié en el hecho de que aunque se alcance un mínimo o un máximo en un cierto punto, eso no garantiza que la primera derivada en ese punto sea igual a 0. Esto porque podría ocurrir que en ese punto la primera derivada no exista. Y es lo que hablábamos de aquellas curvas en las que aparece un pico que normalmente va a ser un máximo o un mínimo, sin embargo, en ese pico no existe la primera derivada. Así que solamente si la primera derivada existe en un intervalo, si la función es continua en ese intervalo, y además en ese intervalo se alcanza un máximo o un mínimo, entonces podemos estar convencidos de que la primera derivada en ese punto será 0.
Otros criterios que vimos y que los vamos a utilizar en el trazado de curvas es relacionado con la información que nos da la primera derivada acerca de el crecimiento de una función. Y concretamente el teorema que vimos al respecto lo que nos dice es que si la primera derivada de una función es mayor que 0, es positiva, en un cierto intervalo, entonces esa función será creciente sobre ese intervalo. De la misma manera, si la primera derivada es negativa o menor que 0 en un intervalo, entonces la función será decreciente sobre ese intervalo. Este es el criterio que nos va a permitir determinar en qué intervalo la curva de la función será creciente y en dónde decreciente. Pero además nos va a permitir establecer si allí donde la primera derivada es igual a 0, existe un máximo o un mínimo. Por ejemplo, si la primera derivada cambia de positivo, de un valor positivo a un valor negativo justo en el punto C, eso significa que en C es igual a 0, porque está pasando de positiva a negativa. Justo en el punto C está cambiando de signo. Quiere decir que en C la primera derivada tiene que ser igual a 0. Bueno, pues si cambia de positiva a negativa, eso significa que en la parte positiva va creciendo y en la parte negativa va decreciendo. Por lo tanto, justo en el cambio, ahí lo que está ocurriendo es un máximo local. De la misma manera, si f' cambia de un valor negativo a un valor positivo, significa que en C, ahí donde ocurre un cambio, ahí tiene que haber un mínimo local. Pues sí, puesto que si de un valor negativo se pasa a un valor positivo, justo en C, justo en ese punto, ahí en ese punto la primera derivada será igual a 0 y por lo tanto estaremos en un mínimo. En el caso de que la primera derivada no cambie de signo, es decir, la primera derivada es positiva en ambos lados del intervalo, entonces allí no ocurre ningún máximo o ningún mínimo. Y vamos a ver situaciones muy similares a esas que estamos presentando acá. Y el criterio de la segunda derivada afirma lo siguiente, que si la primera derivada en un cierto intervalo, la segunda derivada en un cierto intervalo es positiva, entonces la gráfica de la curva es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Y si la segunda derivada es menor que 0 en un cierto intervalo, entonces la gráfica será cóncava hacia arriba, o perdón, hacia abajo en ese intervalo. Claro, justo en el punto C, en donde la segunda derivada va a cambiar de positiva a negativa o de negativa a positiva, ahí lo que estará ocurriendo es que al haber cambio de concavidad, porque la segunda derivada cambia de signo, entonces allí en donde vaya a haber cambio de concavidad, a ese punto le vamos a llamar punto de inflexión. Y bueno, con esos elementos entonces estamos listos para hacer el trazado de curvas con todo el orden posible, porque sí se requiere mucho orden, se requiere llevar una serie de pasos que nos permita pues, obtener la mayor información acerca de la curva. Bueno, entonces vamos a trabajar esos 4 ejercicios. Nos va a llevar la sesión de hoy y probablemente la sesión de mañana el desarrollo de estos ejercicios. Dice, discuta las curvas respecto al crecimiento, la concavidad, los puntos de inflexión, máximos y mínimos locales, asíntotas y comportamiento en los infinitos para las siguientes funciones. Entonces, vamos a utilizar la información que obtengamos de las derivadas para esbozar la curva de la función.
Y el primer caso que se nos plantea es la curva de la función f de x igual a x a la cuarta más 4x al cubo. Bueno, lo primero que tendríamos que determinar con toda certeza es el dominio de la función. Vamos a buscar primero el dominio de él. Y esta función es muy sencilla porque es un polinomio, ¿no? Es un polinomio de grado 4. Y ya tenemos conocimiento de que los polinomios son siempre, su dominio estará siempre en el conjunto de los números reales. Así que aquí no tenemos mayor dificultad. Sabemos que el dominio de f va a ser todo el conjunto de los números reales. Un segundo punto que vamos a trabajar es el de los ceros de la función. Los ceros de la función son aquellos valores de x en donde la curva corta al eje x. Por eso se le llaman ceros. Es decir, es allí en donde el polinomio o la ecuación que define a la función se hace igual a cero. Por lo tanto, vamos a decir que para resolver ese problema tenemos que hacer que f de x sea igual a cero. Los valores de x que hagan que la función se hace cero son precisamente lo que le llamamos los ceros de la función o también le llamamos las raíces de la función. De hecho, GeoGebra tiene un comando que se llama raíces. Ustedes invocan raíces y le escriben ahí la función y automáticamente le da los valores correspondientes a los ceros de la función. Bueno, en este caso, como si estamos diciendo que f de x es igual a 0, eso significa que x a la cuarta más 4x al cubo va a ser igual a 0. Todo lo que tenemos que hacer entonces es resolver esa ecuación. Eso significa, si factorizamos x al cubo, nos queda entonces x más 4 igual a 0. Y de esta ecuación no la voy a resolver con tanto detalle, eso es algo que yo asumo que ustedes se lo saben hacer sin ninguna dificultad. Y aquí se puede decir que x es igual a 0, o bien x es igual a menos 4. Ahí tenemos entonces los ceros de la función. Es decir, los puntos en donde estos puntos de acá, menos 4 y menos 4, bueno, ya tendríamos que evaluar esa función en menos 4. Yo creo que lo tengo evaluado por acá. Y bueno, 0, ¿verdad? Somos 0, 0 y menos 4, 0 son precisamente los ceros de la función. Vamos a ir señalando estos valores porque luego haremos un resumen de las conclusiones que estamos obteniendo para poder expresar eso en la gráfica. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer enseguida? Bueno, el intercepto en Y. El intercepto en el eje Y. ¿Y cómo obtenemos el intercepto en Y? Bueno, eso significa que eso va a ocurrir cuando x sea igual a 0. Cuando x es igual a 0, la curva se cortará en el eje Y. Y resulta que cuando x es igual a 0, f de 0 también es 0. Así que
el intercepto de y ocurre precisamente en el origen. Señalemos este otro punto, que coincidentemente es uno de los ceros de la función. Y ahora sí empezamos a hacer uso de la primera derivada, porque entonces lo que vamos a buscar son los puntos críticos. ¿Cómo definimos los puntos críticos en su oportunidad? Bueno, dijimos que los puntos críticos son aquellos valores de x para los cuales la primera derivada es igual a 0 o bien la primera derivada no existe. Entonces, tenemos que obtener la primera derivada de la función, igualarla a 0, resolver la ecuación y ver cuáles son esos valores que hacen 0 la primera derivada o bien que indefinen la primera derivada. Así que, pues obtengamos la primera derivada de x y la primera derivada de x, en tanto que esto es un polinomio, será igual a 4x al cubo más 12x al cuadrado. Como estamos diciendo que los puntos críticos se alcanzan ahí, en donde la primera derivada es igual a 0, pues vamos a resolver la ecuación esta. La ecuación 4x al cubo más 12x al cuadrado igual a 0. Bueno, pues de ahí podemos darnos cuenta que si saco a factor común el 4x al cubo, no, en realidad 4x al cuadrado lo que puedo sacar. 4x al cuadrado me va a quedar entonces x más 3 igual a 0. Y de ahí entonces ya podemos tener que x es igual a 0 o bien x es igual a menos 3. Y ahora con estos valores, los puntos críticos, x igual a 0 y x igual a menos 3, podemos obtener información sobre dos cosas. El crecimiento de la función, los rangos de crecimiento, los intervalos de crecimiento o de crecimiento de la función, y a partir de esos intervalos, determinar si allí, en donde estamos, donde tuvimos los puntos críticos, se alcanza un máximo o un mínimo. Porque fíjense que hago hincapié de nuevo en lo que dije inicialmente. Si la primera derivada, perdón, si la función alcanza un mínimo local y en el mínimo local existe la primera derivada, entonces la primera derivada es igual a 0. Pero el hecho de que la primera derivada sea 0 no significa necesariamente que allí se alcance un máximo o un mínimo. Tenemos que valernos de si la función es creciente y un cambio de crecimiento justo en ese punto para saber si se alcanza un máximo o un mínimo. Entonces, para ello, vamos a hacer una tabla que ya anteriormente utilizamos, una tabla en donde vamos a colocar, digamos, los números reales desde menos infinito y los factores de la expresión de la primera derivada. ¿Cuáles son esos factores? Pues 4x al cuadrado y x más 3. Porque esos son los factores que se están multiplicando, ¿sí? Que se están multiplicando para darnos el comportamiento de la primera derivada. Bueno, en esta tabla vamos a colocar los valores críticos, pues desde luego primero es menos 3 en el orden, luego será 0,
Y como no tenemos ningún otro valor, hasta infinito. Vamos a ver qué signo tiene el término 4x al cuadrado en el intervalo de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 0 y de 0 a infinito. Claro que aquí es muy sencillo, ¿no? Porque la expresión x al cuadrado es positiva en todo el conjunto de los números reales. Así que ahí no tenemos que decir mucho. Sí saber, por ejemplo, que aquí es 0. Allí, en el valor 0, 4x al cuadrado se hace 0. Lo mismo que aquí en menos 3, la expresión x más 3 se hace 0. Pues ahí está como el límite de los valores positivos y los valores negativos. Pero claro, la expresión x al cuadrado siempre será positiva o 0. Y como está siendo multiplicado por un número positivo, que es el 4, pues en todos los intervalos será positiva esa expresión. Luego, la expresión x más 3. X más 3 en el intervalo de menos infinito a menos 3, yo puedo ahí tomar cualquier valor, por ejemplo, 100, menos 100. Menos 100 más 3, esto me da un número negativo, por consiguiente yo sé que acá esa expresión tomará un valor negativo. Y si a la izquierda del 0 es negativo, entonces a la derecha del 0 será todo positivo. Ahora ya puedo yo saber el signo que va a tener la primera derivada. Porque la primera derivada, como ya lo vimos anteriormente, es el producto de 4x al cuadrado por x más 3. Así que, como en este intervalo 4x al cuadrado es positivo y en el mismo intervalo el otro factor es negativo, entonces la primera derivada allí será negativa. En el siguiente intervalo, las dos expresiones son positivas. Por consiguiente, en este intervalo, el producto de ellas, que es la primera derivada, será positivo. Y en el otro intervalo, desde 0 hasta más infinito, en vista de que como las dos expresiones son positivas, entonces ahí la primera derivada será positiva. Ahora, en cuanto al crecimiento de la función, ¿qué comportamiento tiene? Bueno, pues haciendo uso de la información que vimos anteriormente, en donde me decía que si en un intervalo la primera derivada es negativa, ahí la función es decreciente, entonces aquí en este intervalo la función decrece. En este otro intervalo, como la primera derivada es positiva, entonces la función es creciente y en la otra es creciente también. Entonces veamos qué es lo que está ocurriendo con esa información. Resulta que en menos 3 es un punto crítico. Ahí podría ocurrir que haya un máximo o un mínimo, pero no lo sabemos previamente. Sin embargo, el hecho de que antes de menos 3 la primera derivada sea negativa y por lo tanto decreciente, y a partir de menos 3 en adelante la primera derivada sea positiva y por lo tanto la función es creciente, eso significa que aquí lo que tenemos es un mínimo. Ahora, en el otro punto crítico, que es 0, ahí no hay cambio de signo. O 0 en la primera derivada no hay cambio de signo. Está positivo antes de 0 y luego después de 0 sigue positivo. Lo que está indicando es que la función ahí no cambia de signo, entonces no hay un cambio de crecimiento. Por lo tanto, ahí no sabemos absolutamente nada. No tenemos información como para determinar si la función es máximo o el mínimo. De lo único que estamos seguros es que en menos 3, 27, en ese punto, 27 es la imagen de menos 3,
es un máximo. Perdón, es un mínimo. Muy bien. Continuamos entonces. Ya observen cómo vamos obteniendo información importante. Ya sabemos en dónde la curva se corta en el eje X, en dónde la curva se corta en el eje Y. Ya sabemos dónde hay un máximo, dónde hay un mínimo. Y ya sabemos también en qué intervalo la función es creciente o bien decreciente. Vamos con la concavidad. Para la concavidad vamos a utilizar la segunda derivada, porque ese es el criterio de la segunda derivada. Ese criterio lo que nos dice es que si la función es derivable en un cierto intervalo y la segunda derivada es mayor que cero en ese intervalo, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si es negativa la segunda derivada, entonces la función es cóncava hacia abajo. Así que tenemos que obtener la segunda derivada de la función. Vamos a valernos de aquí como lo tenemos. A partir de ahí vamos a obtener la segunda derivada. La segunda derivada será en este caso 12x al cuadrado más 24x. Y vamos a igualar a cero. Al igualarlo a cero, nos va a quedar esto entonces. La cofactor común el 12x. Y por consiguiente me queda x más 2. De la solución de esa ecuación resulta que x es igual a 0 y x es igual a menos 2. Quiere decir que en x igual a 0 y en x igual a menos 2 hay un cambio, hay un comportamiento que nos interesa saber, que nos interesa conocer de la curva de la función. Vamos a repetir o vamos a hacer un cuadro muy similar al anterior para conocer el comportamiento de la segunda derivada. Vamos a colocar, como ya lo hicimos anteriormente, los factores de la segunda derivada. Los factores de la segunda derivada son 12x, x más 2. Vamos a ver qué signo tiene la segunda derivada y como consecuencia de ello podemos deducir el comportamiento de la función en cuanto a su concavidad. Entonces partamos desde menos infinito. ¿Con qué valores? Bueno, con los que obtuvimos en la solución de la ecuación de la segunda derivada igualada a 0. Por el orden, aquí sería menos 2 y aquí sería 0. Desde luego que 12x se hace 0 aquí, ¿verdad? Cuando x es igual a 0, entonces 12x es igual a 0. Y x más 2 se hace 0 aquí. Entonces quiero ver el comportamiento de cada una de esas expresiones en los tres intervalos que tengo ahí. Entonces, si aquí es 0, los valores a la izquierda de 0, por ejemplo, menos 10, aquí me dará menos 120, quiere decir que antes de 0, aquí es negativo, y posterior a 0, por ejemplo, si tomamos x igual a 10, eso me dará 120 positivo,
Así que aquí es positivo. Ahora veamos el otro factor. X más 2 se hace 0 en menos 2. Antes de menos 2, ¿qué está ocurriendo? Por ejemplo, tenemos un valor menos 1000. Menos 1000 más 2, eso es un número negativo, por lo tanto aquí será negativo. Y como consecuencia, a la derecha de 0 será positivo. Ahora sí ya podemos saber qué signo tiene la segunda derivada en el intervalo de menos infinito a menos 2, porque la segunda derivada es igual precisamente al producto de estas dos expresiones que tengo ahí. Así que si aquí es negativa esa expresión y aquí también, entonces la segunda derivada es positiva aquí, será negativa aquí y aquí será positiva. Por consiguiente, ¿qué podemos obtener de información de la función a partir del hecho de que la segunda derivada en ese intervalo es positiva? Bueno, pues entonces la función es cóncava hacia arriba. En este otro intervalo será cóncava hacia abajo y aquí cóncava hacia arriba. Bueno, en menos 2, para menos 2, la imagen correspondiente va a ser, no lo tengo por acá, vamos a ver. Sí, es menos 16. Y para 0, pues es 0. Observemos que de menos infinito a menos 2, la función es cóncava hacia arriba. Y a partir de menos 2 cambia la concavidad a una concavidad negativa. Por lo tanto, justo en menos 2 hay un cambio de concavidad. ¿Qué significa eso? Pues que en el punto menos 2, en el punto menos 2, menos 16, ahí hay punto de inflexión. Pero también lo hay en 0, porque en 0, antes de 0, la curva es cóncava hacia abajo y después de 0 es cóncava hacia arriba. Por lo tanto, también hay puntos de inflexión en 0, 0. Ambos son puntos de inflexión. Además, vamos a obtener la información de que F es cóncavo hacia arriba, ¿en qué intervalos? Bueno, el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 y en el intervalo de 0 a infinito. Y la función es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos 2 a 0. Ya vamos, ya. Perdón, Sí, sí, dígame. una pregunta. ¿Cómo determinar los puntos de inflexión? Creo que dijo, esos se evalúan en la función principal. Sí, los puntos de inflexión, como ya la definición que vimos anteriormente, es que son aquellos valores, aquellos puntos en los que la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba, en otras palabras. Siempre que haya cambio de concavidad, hay un punto de inflexión. Ahora, ¿cómo determinamos ese cambio? Bueno, pues si la segunda derivada cambia de signo en un determinado valor, en ese valor hay punto de inflexión. Eso es lo que acabamos de ver acá. En menos 2, en x igual a menos 2, hay cambio de concavidad. Porque antes de menos 2 era cóncava hacia arriba. Y después de menos 2 es cóncava hacia abajo. Quiere decir que en menos 2 está cambiando la concavidad. Es decir, en menos 2 hay punto de inflexión. Lo mismo ocurre en 0. Antes de 0, la función era cóncava hacia abajo
y después de 0 es cóncavo hacia arriba. Como el cambio ocurrió en 0, entonces podemos decir que el punto en donde x es igual a 0, ese es un punto de inflexión. Por eso, 0, 0 es punto de inflexión, lo mismo que menos 2, menos 16. Menos 16 es la imagen de menos 2, o sea, ahí solamente evalué menos 2 en la función. ¿Le queda claro, Juan Pablo? Sí, licenciado, ahora Muy bien. Bueno, ¿qué más? Vamos a ver el comportamiento en al menos infinito. Vamos a ver qué ocurre en los valores infinitamente grandes o en los valores infinitamente pequeños. Para ello vamos a utilizar los límites. Vamos a ver cómo es el comportamiento en el límite cuando x tiende a menos infinito de la función original, que es x a la cuarta más 4x al cubo. Aquí lo que estamos calculando entonces es un límite al infinito. En este caso, al infinito negativo. Como podemos factorizar esa expresión, esto será igual al límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión x al cubo por x más 4. Pero por las leyes de los límites, ¿se recuerdan las leyes de los límites? El límite de un producto es igual al producto de los límites. Es decir, esto es lo mismo que decir el límite cuando x tiende a menos infinito de x al cubo por el límite cuando x tiende a menos infinito de x más 4. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, si evaluáramos, ¿verdad? Menos infinito elevado al cubo, es decir, es multiplicar un número muy grande por sí mismo 3 veces. Eso lo que hará es, en valor absoluto, hacerlo muy grande. Pero estamos pensando en el mismo número negativo. Y como hay 3 factores, el resultado entonces es menos infinito. Y acá, menos infinito, más 4, es un número muy grande en valor absoluto negativo, al cual se le suman 4 positivos. Eso es lo que nos da como resultado los infinitos, ¿verdad? Y esto entonces es igual a más infinito. Así que cuando la curva tiende, cuando el valor de x tiende a menos infinito, la función tiende a tomar valores muy grandes. Finalmente, vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de la misma expresión. Bueno, aquí ya sabemos, esto es el límite cuando x tiende a más infinito de x al cubo por, para complicar esto, mejor lo borro, aquí, y dividimos menos infinito, bueno, acá, este de aquí es por el límite cuando x tiende a infinito de x más 4. Y en estos casos, pues es infinito positivo por infinito positivo, eso me da infinito positivo.
Ya tengo toda la información. ¿Qué debo hacer ahora? Resumirla. Resumir la información en un cuadro en el que yo pueda tener toda la información en un solo cuadro. Voy a usar una matriz en la que tenga como información el comportamiento de la primera derivada, el comportamiento de la segunda derivada y como consecuencia de ello el comportamiento de la función. ¿Desde dónde? Bueno, desde menos infinito hasta más infinito. Pero considerando todos los posibles valores que vimos, por ejemplo, x igual a 0, x igual a menos 4, x igual a menos 3, x igual a menos 2, todos esos son valores que obtuvimos del proceso con que estábamos trabajando. Así que, pues, colocándolos de manera ordenada, aquí vamos a tener menos 4, menos 3, menos 2 y 0. Estos son todos los valores interesantes, todos los valores interesantes que obtuvimos de la primera y la segunda derivada. Además, podemos escribir sus imágenes. La imagen de menos 4 es 0, la imagen de menos 3 es menos 27, la de menos 2 es menos 16, la de 0 es 0. Y nos interesa saber cuál es el comportamiento de la curva cuando x tiende a menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito, ya vimos que eso nos daba como resultado que el valor tendía a ser infinito. Lo mismo que cuando x tiende a infinito positivo, la curva tiende o el valor de la función también tiende a infinito. Bueno, pues resulta que la primera derivada es positiva antes de menos, es negativa antes de menos 3, es decir, aquí y aquí. Y es positiva de menos 3 hasta más infinito. Entonces, la segunda derivada es, creo que tengo mal, vamos a ver, es negativa, es positiva de menos infinito a menos 2. De menos infinito a menos 2 es positiva. Y es negativa de menos 2 a 0. Y luego es positiva de 0 a más infinito. Ahora sí tenemos todo el resumen que nos dieron las derivadas de la función. Ahora veamos el comportamiento de la función. La función será decreciente acá, pero cóncava hacia arriba. Igualmente decreciente, cóncava hacia arriba. Aquí será creciente, cóncava hacia arriba. Creciente, pero ahora cóncava hacia abajo. Creciente, cóncava hacia arriba. Es decir, sabemos que hay punto de inflexión. Eso ya lo habíamos obtenido acá, ¿verdad? Menos 327 es un máximo. Este es un máximo. También habíamos dicho
Puntos de inflexión habíamos dicho que eran, ¿en dónde ocurrían? En 2, en -2 y el 0. Acá, punto de inflexión, punto de inflexión. Y bueno, con esta información ya podemos nosotros intentar hacer la gráfica. Voy a hacer unos valores acá. El 0, desde luego, -1, -2, -3, -4. Y luego para acá, bueno, en realidad no mucho. Resulta que la curva acá, ese es un 0, y también hay 0 en -4, dijimos, ¿no? Estos son los ceros de la función, 0, 0 y -4, 0. Entonces, aquí la curva también, 1, 2, 3, 4, aquí. Ahí vamos a tener un 0 de la función. ¿Dónde tenemos máximo? Bueno, en -3. 1, 2, -3. Aquí vamos a tener un máximo. 27, digamos que 27 está acá. Y vamos a tener punto de inflexión en -2, -2, -16. Vamos a suponer que este punto de inflexión está aquí. Ah, perdón, estoy equivocado, ¿eh? -27. Es que no es un máximo, sino es un mínimo, me parece. Vamos a ver. Es mínimo, perdón, sí. Es que es un -27. Vamos a ver. Sí, es un mínimo en realidad. Para que lo vean. Aquí lo establecimos, ¿verdad? Como la curva, venía decreciente y es ahora a partir de -3 es creciente, entonces en el valor, en el punto -3, -27, es un mínimo, entonces, no es un máximo. Es un, entonces tenemos que quitar esto. Digamos que -27 está por acá. Este es el mínimo. Además, perdón. Ah, lo puse en -2, ¿verdad? Perdón, sí. Muchas gracias por la observación. Lo puse en -2, este en -3. Ahí. Ahora, punto de inflexión ocurre en -2, en -2, 16. -2 sería acá, digamos que -16 estaría por acá. Aquí va a ocurrir un cambio de concavidad. ¿En dónde más va a ocurrir un cambio de concavidad? En 0. Entonces, observemos. La curva dice, viene. Observemos aquí. La curva viene decreciendo desde menos infinito. Llega a -4, se corta en -4. Se corta en -4 porque 4 es un 0 de la curva.
en menos 3 ocurre un mínimo. Aquí es cóncava hacia arriba. Todo este intervalo, desde menos infinito hasta menos 3, inclusive hasta menos 2, es cóncava hacia arriba. Cuando llega al punto este, hay un cambio de concavidad. Observen, aquí hay un cambio de concavidad. Luego recorre hasta el 0, aquí. Y en 0 sigue creciendo, observen, la función sigue creciente, a partir de menos 3 la curva sigue creciendo, pero en 0 hay un cambio de concavidad. ¿Y toma valores hasta dónde? Bueno, cuando x va a más infinito, la función toma valores infinitos. Entonces la curva tiene más o menos este comportamiento. Punto de inflexión, punto de inflexión, y además 0, esto es 0, y esto es un mínimo. Ah, algo más. Y es que, fíjense que la primera derivada en 0 es igual a 0. Significa que aquí hay una tangente horizontal que pasa por 0. Y efectivamente, el eje X, ustedes se dan cuenta, ahí la primera derivada es igual a 0, y por eso hay una recta que es tangente a la curva en el punto X igual a 0. ¿Dónde hay otra tangente horizontal? Pues aquí, en y igual a menos 27, esa es otra tangente horizontal. Bueno, ahí tenemos la curva. Fíjense que si ahora nos vamos a GeoGebra para tratar de visualizarla de manera ya correcta, con todo detalle, exacta, aquí podemos decir entonces f de x igual a x elevado a la cuarta más. Sí, ahorita lo No, voy no, a. no se ve GeoGebra, licenciado Luis, perdón. Muy bien, de nuevo. F de x igual a x a la cuarta más x al cubo. Claro, aquí porque como la escala está 1 a 1, es difícil verla, pero entonces lo que vamos a hacer es modificar la escala de tal manera que, aquí por ejemplo, si ya nos acercamos, ahí sí ya tiene un comportamiento pues, más cercano a la curva por ejemplo, aquí hay un mínimo, ¿verdad? Fíjense que si yo obtengo derivada, este es un comando que puedo utilizar, derivada de la función f, me da la primera derivada de esa curva. Y aquí lo tengo, miren, 4x al cubo más 3x al cuadrado. Disculpe, creo que el x al cubo de la función principal está, le falta el 4, me parece. 4x al Sí, cubo. tiene razón, quiero ver. Sí, es 4x al cubo, gracias. Y aquí es 4.
cambiar de color. Con azul. X a la cuarta más 4x al cubo. Y ahora voy a hacerlo todo. ¿Están viendo GeoGebra en este momento? Se quedó en negro la pantalla, licenciado Sí, Luis. ya, me imaginé, sí. Permítame un momentito entonces. Muy bien. Entonces, f de x igual a x a la cuarta. Me deja hacerlo. X a la cuarta más 4x al cubo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es modificar la escala de tal manera que ya podamos visualizar. Entonces observen ustedes que cuando estoy, voy a ponerle color diferente, rojo, digamos. Si yo obtengo la primera derivada de esta función, con el comando derivada de f, entonces me proporciona la primera derivada de f. Y la primera derivada de f, ahí en donde se corta, ahí donde la primera derivada es 0, es aquí y es aquí también, ¿verdad? Hay dos puntos en donde la primera derivada es igual a 0. Ahí, fíjense que si yo trazo la recta x igual al valor de x de a, justamente allí se alcanza el mínimo. Aquí está el mínimo, sí. Si yo trazo la tangente, en el punto C de la curva F, ahí tengo la tangente que estábamos viendo, ¿verdad? De la misma manera, si yo hago la tangente en el punto B de la misma función, pues nos aparece ahí donde lo habíamos establecido. Es más, fíjense que voy a ocultar estas. Fíjense que yo puedo buscar el punto de inflexión. Hay un comando que me da el punto de inflexión, el polinomio f, y me lo da. Ahí está. Justamente en 2. Si yo hago la curva x igual a menos 2, precisamente me está diciendo que observen, precisamente en menos 2, ahí tengo punto de inflexión. También tengo un punto de inflexión acá, también aquí me lo dio, vean, es punto de inflexión. Además, si calculo el límite de la función f cuando x tiende al infinito, pues el valor es de infinito. Y si lo calculo, f menos infinito, pues también va a infinito. Entonces, sí, la GeoGebra nos puede dar mucha información, pero yo necesito saber cómo GeoGebra hace todo lo que hace.
Ese es el caso más sencillo. Vamos a ver funciones un poquito más complicadas, en donde tengamos que ver, por ejemplo, asíntotas. Como es un polinomio, no tenemos ningún problema con asíntotas, pero habrá funciones más complejas en las que sí se requiere expresar las asíntotas. Por lo pronto, este ejercicio, que es el más sencillo de todos, con ese, pues, inauguramos el trazado de curvas utilizando derivadas. Muy bien, ¿alguna duda en este primer ejercicio que desarrollamos? Solo con GeoGebra, licenciado, que ¿cuál fue el comando que utilizó para obtener los puntos críticos? No, Los puntos de inflexión. para punto de inflexión. Para Ujú. puntos críticos no hay para puntos críticos. Es punto inflexión. Ah, ya, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Alguna otra duda en relación con lo que, no con GeoGebra, no con GeoGebra, eso puede ser en otro momento? No, en cuanto al trabajo realizado, desarrollado en la pizarra. ¿Alguna duda? Bueno, si no, entonces vayamos al segundo ejercicio. Bueno, en este caso, esta es un poquito más compleja la función. Verán la importancia que tiene el manejo algebraico, ¿eh? F de x igual a x a la 2 tercios por 6 menos x. Bueno, lo primero es el dominio de la función. Y en este caso, el dominio de f, pues igual, tampoco tiene dificultades. Claro que yo puedo escribir esto, ¿eh? Y es conveniente hacer eso. Es conveniente escribirlo de la forma radical porque con los radicales uno puede tener mejor información acerca de qué valores deben ser excluidos del dominio de la función. Esto se puede expresar como la raíz cúbica de x al cuadrado. Porque, por ejemplo, si aquí hubiéramos tenido raíz cuadrada o raíz cuarta, una raíz par, entonces ahí habríamos tenido que excluir a los valores de x que fueran menores que cero, porque no existe la raíz cuadrada de valores negativos. Así que en este caso no hay problema porque la raíz es una raíz cúbica, es una raíz de índice impar. Ahí no hay dificultad. Entonces, el dominio de la función igualmente resulta ser todo el conjunto de los números reales. Bueno, los ceros de la función. Caso los ceros de la función se obtienen a partir de resolver la ecuación f de x igual a 0, y por consiguiente eso significa x a la 2 tercios por 6 menos x igual a 0. Esta ecuación es relativamente sencilla, ¿verdad? Porque de acuerdo con un teorema que ustedes ya deben conocer, esto significa que x a la 2 tercios es igual a 0, o bien 6 menos x es igual a 0. Eso significa que x es igual a 0, o bien x es igual a 0. Así que ya tenemos los ceros de la función. Ocurre en los puntos 0, 0 y 6, 0. Ahí tenemos los ceros. Puntos críticos.
puntos críticos de la función. Los puntos críticos se obtienen a partir de que la primera derivada es igual a 0 o bien la primera derivada de x no existe. Una de las dos. De una de las dos formas obtengo los puntos críticos. Cuando la primera derivada es igual a 0 o cuando la primera derivada no existe. Así que calculemos la primera derivada. Para calcular la primera derivada, desde luego, no voy a utilizar la forma con radical, ¿verdad? Porque eso me complica mucho más. Voy a utilizar la forma que tiene con exponente, la x con exponente. Así que, es más, voy a hacer esta multiplicación, voy a efectuar esta multiplicación para no tener producto, sino solamente sumar. Aquí me queda x a la 2 tercios por 6 es igual a 6 por x a la 2 tercios. Menos x a la 2 tercios por x, bueno, estaríamos copiando la base y sumando los exponentes, ¿verdad? 2 tercios más 1 es lo mismo que decir 2 tercios más 3 tercios. Eso es lo mismo que decir x a la 5 tercios. Dicho eso, ya podemos entonces hacer la primera derivada. La primera derivada en tal caso, utilizando esta forma, esta expresión, va a ser igual. 6 multiplicado por 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1, ¿verdad? Si yo multiplico 6 por 2 tercios, esto me queda 6 entre 3, 2, por 2, 4. Y me queda 4x a la 2 tercios menos 1. Eso significa 2 tercios menos 3 tercios. O sea, menos 1 tercio. Menos. Ahora derivemos x a la 5 tercios. Eso será entonces 5 tercios de x a la 5 tercios menos 1 es lo mismo que decir 5 tercios menos 3 tercios, es decir, 2 tercios. Y esto debe ser igualado a 0. Claro, aquí se nos complica un poquito la cosa porque me quedan exponentes fraccionarios y además uno de ellos negativo. Escribámoslo entonces. Este, por ejemplo, lo puedo escribir como x, 4 dividido x a la 1 tercio, menos 5x a la 2 tercios entre 3 igual a 0. Dense cuenta que si yo escribo el denominador común acá, 3x a la 1 tercio, obteniendo el mínimo como un múltiplo de ambos denominadores, pues voy a obtener 3x a la 1 tercio. De tal manera que si yo divido 3x a la 1 tercio por x a la 1 tercio, esa división me va a dar 3 por 4, 2. Menos, y si divido 3x a la 1 tercio entre 3, me queda solo x a la 1 tercio. Por 5 a la 2 tercios, eso significaría x a la 2 tercios más 1 tercio. Eso es x a la 3 tercios, por lo tanto, x. A partir de ahí, entonces ya puedo yo despejar, saber que x, la primera derivada, es 0, ahí donde x es igual a 12 quintos, y resulta que la primera derivada no va a existir cuando x valga 0, ¿verdad? Porque cuando x valga 0, la primera derivada queda indefinida, porque quedaría una división por 0. Así que vamos a tener
f' de x. Entonces ya tenemos ahí información, puntos críticos, ocurren en 12 quintos, y yo tengo aquí ya el cálculo de la imagen de 12 quintos. La imagen es 6.45. Otro punto crítico es cuando x vale 0. Cuando x vale 0, la función vale 0. Pero acá, aquí sí, en este, f' existe. En este, f' no existe. Ahí lo que está ocurriendo, lo que yo no puedo de antemano saber qué es lo que va a ocurrir, pero es posible que ahí lo que está ocurriendo es que la curva tenga una tangente. Podría ser que tenga una tangente, por ejemplo, vertical, en ese punto, es decir, una tangente vertical, o bien que en ese punto la curva tenga un pico. Porque claro, ahí donde la tangente sea vertical, estamos hablando de una recta de pendiente infinita. Y eso no es un número como para indicar que es la primera derivada. Entonces, la primera derivada ahí no existiría. Pero igualmente, como ya lo comentamos anteriormente, las curvas en donde hay picos, ahí la primera derivada no existe. Pero de antemano no sabemos todavía qué está ocurriendo. Bueno, hagamos señalemos esta. Lo que no hicimos fue el intercepto en Y. Calculemos el intercepto en Y. El intercepto en Y es cuando x es igual a 0. Y cuando x es igual a 0, resulta que me queda 0 por 6 menos 0. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Así que también el punto 0, 0 es el intercepto en Y. Bueno, continuemos aquí con el caso de los puntos críticos para determinar el crecimiento de la función. Crecimiento o decrecimiento de. Para eso utilizamos los elementos, las expresiones que constituyen la primera derivada. Hagamos nuestro cuadrito. El primer elemento que forma la primera derivada es un cociente. Es el cociente en donde el numerador es 12 menos 5x y el denominador es 3 por x a la 11. O sea, la raíz cúbica de x. ¿Verdad? Desde menos infinito, y los valores encontrados eran 0 y 12 quintos. Bueno, veamos el signo que tiene 12 menos 5x, que por cierto, esta expresión se hace 0 aquí. Bueno, a la izquierda de ese 0, ¿qué signo va a tomar? ¿Qué signo va a tomar 12 menos 5x? Imaginémonos que x toma un valor muy grande, por ejemplo,
aquí, entre menos infinito y cero. Supongamos que toma un valor tal como 100. Menos 100, perdón, menos 100. Aquí me quedaría menos 5 por menos 100 es 500. Me quedaría entonces 12 menos 500. Eso es un número positivo, por lo tanto aquí, entre menos infinito y 0, ahí es positivo. Ahora, entre 0 y 12 quintos. Un valor entre 0 y 12 quintos, por ejemplo, es 1. ¿Qué valor toma la expresión en ese intervalo? Por ejemplo, en 1. Evaluémoslo en 1. 12 menos 5 por 1 es 7 positivo. Así que aquí es positivo. Ahora, de 0 a más infinito, por ejemplo, cuando x valga 10, eso está a la derecha de 0, aquí tendría 12 menos 5 por 10 es 50. 12 menos 50 es un número negativo. En cambio aquí, que se hace 0, precisamente acá, esto es, a la izquierda de 0 es negativo y a la derecha es positivo. Este no es tan problemático. La primera derivada será entonces, como es un cociente, el cociente de un número positivo y un número negativo es negativo. Si los dos son positivos, es positivo. Y si uno es negativo y el otro positivo, es negativo. Así que el comportamiento de la función en cuanto al crecimiento aquí es decreciente, aquí es creciente, aquí es decreciente. Observen que 12 quintos es un punto crítico. Y ya la primera derivada, en cuanto al crecimiento, me dice que antes de 12 quintos, la función crece y después de 12 quintos, la función decrece. Así que el valor 12 quintos, 6.45, ya tengo información de que es un máximo. Y acá, en 0, ¿qué está ocurriendo en 0? Antes de 0, la función decrece. Y después de 0, la función crece. ¿Qué significa? Que en 0 hay un mínimo. Es decir, en 0, 0, hay un mínimo. Bueno, pero entonces quiere decir que hay un mínimo, aunque la primera derivada no exista. Ahí lo que vamos a observar con toda seguridad es un pico. Un pico vamos a tener ahí, en ese punto. Bueno, ya tenemos entonces información importante. Vamos a lo que sigue, que sería la concavidad. 6, vamos a tener la concavidad. Para ello vamos a tener la segunda derivada de la función, que por cierto está un poquito complicada. Vamos a utilizar esta expresión, esta. Esa es la primera derivada, y esa es la que vamos a derivar para obtener la segunda derivada. Voy a escribirla acá. 4x a la menos un tercio menos 5 tercios de x a la 2 tercios. Bueno, obtengamos entonces la segunda derivada. La segunda derivada no es más que la primera derivada de la primera derivada. De tal manera que aquí lo que nos va a quedar entonces es 4 por menos un tercio, eso es menos 4 tercios de x a la menos un tercio menos 1, o sea, menos un tercio menos 3 tercios. Esto es x a la menos 4 tercios.
menos. Ahora, derivar esto, 5 tercios por x a la 2 tercios, pues multiplicamos 2 tercios por 5 tercios y esto me va a dar 10 novenos de x a la 2 tercios menos 3 tercios. Eso es menos 1 tercio. Que yo lo puedo escribir así. Menos 4 entre 3 x a la 4 tercios. Menos 10 entre 9 por x a la 1 tercio. Y como debo igualarlo a 0, voy a tener que hacer lo mismo que hice en el caso de la primera derivada. Voy a obtener el denominador común, que para el caso resulta ser 9. El mayor es x a la 4 tercios, ¿verdad? Y entonces cuando divido 9x a la 4 tercios entre 3 a la 4, por x a la 4 tercios, pues las x por sus exponentes se cancelan y me queda solamente 3. 3 por menos 2, 3 por menos 4, eso me da menos 2. Menos, y acá, 9 entre 9 es 1. X a la 4 tercios entre x a la 1 tercio, aquí restamos los exponentes, 4 tercios menos 1 tercio es 3 tercios. Por lo tanto, aquí me va a quedar 10x. Ahora sí, esto igualado a 0. Resolviendo esta ecuación, ocurre que x es igual a 12 décimos menos 12 décimos, o sea, menos 6 quintos. Claro, en 0, pues simplemente la segunda derivada se anula, por lo tanto, pero ahí no tenemos que hacer absolutamente nada. Eso solo ocurre en la primera derivada. En la primera derivada, cuando se indefine, eso es un punto crítico. Bueno, entonces, de nuevo, igual que lo hicimos en el caso de la primera derivada, vamos a utilizar nuestra tabla. Las expresiones que conforman la segunda derivada, que va a ser menos 12 menos 10x, 9x a la 4 tercios, el signo que va a tener la segunda derivada y el comportamiento en consecuencia. Aquí vamos a tener menos infinito hasta infinito, y los valores acá van a ser 0, bueno, menos 6 quintos primero, y 0. Esta expresión, 9x a la 4 tercios, se hace 0 aquí, y menos 12 menos 10x se hace 0 acá. Me interesa saber el signo a la derecha y a la izquierda de los respectivos ceros que están ahí. Por ejemplo, a la izquierda de menos 6 quintos, ¿qué valor toma menos 12 menos 10x? Tomemos, por ejemplo, un valor muy grande, por ejemplo, menos 100. Menos 100 me va a quedar entonces menos 10x. Menos 100, eso es 100. Eso es menos 10 por menos 10, eso es 100 positivos. Menos 12 más 100 positivos, eso es positivo. Y aquí, por ejemplo, en 0 es un valor interesante porque nos lo puedo evaluar directamente. Menos 10 por 0 es 0, me queda negativo. Quiere decir que todo acá es negativo. Ahora, en el caso de 9x a la 4 tercios, pues va a ser 0 antes de 0. Va a
hacer negativo antes de 0 y positivo después de 0. Ahora sí, veamos el signo que va a tomar la segunda derivada en cada uno de los intervalos. Aquí será negativo, aquí será positivo, aquí será negativo. En consecuencia, la función será cóncava hacia abajo en este intervalo, cóncava hacia arriba en este y cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, que en menos 6 quintos parece haber un punto de inflexión. En 0 también, ¿verdad? Porque de cóncava hacia abajo, hacia arriba, cambia a cóncava hacia abajo. ¿En qué punto? En 0. Entonces aquí hay un punto de inflexión. Entonces, vamos a tener punto de inflexión. ¿En qué punto? En menos 6 quintos. Y menos 6 quintos tiene como imagen un valor aproximado de 8.3. Además, en 0, y la imagen de 0, pues aquí la tenemos, vamos a ver, 0, 0, ¿verdad? Ahí tengo los puntos de inflexión. Los límites. Comportamiento, lo que sigue es 7. No hay asíntotas. Asíntotas. No hay. Bueno, no hay asíntotas verticales ni horizontales. Bueno, podría ser que hubiera horizontales. Eso va a depender del comportamiento en los infinitos. ¿Sí? Digamos, asíntotas verticales no hay. Comportamiento. En más menos infinito. Para ello vamos a calcular los límites. Límite cuando x tiende a menos infinito de la función. La función es x a la 2 tercios por 6 menos x por la ley de los límites. Esto es igual a límite cuando x tiende a menos infinito de x a la 2 tercios por límite cuando x tiende a menos infinito de 6 menos x. Fíjense que esto sería como decir la raíz cuadrada, perdón, la raíz cúbica de x al cuadrado. Recuerden, voy a hacerlo aquí en este cuadro. X a la 2 tercios es lo mismo que decir raíz cúbica de x al cuadrado. Claro, x al cuadrado es un número multiplicado por sí mismo y todo x al cuadrado es positivo, por lo tanto ahí tendríamos infinito positivo y la raíz cúbica de infinito positivo sería infinito positivo. Y acá, 6 menos un número negativo muy grande, pues eso será un número negativo muy grande. Y como tengo un número positivo por un número negativo muy grande, el resultado será menos infinito. Luego, calculemos el límite cuando x tiende a infinito de esta misma expresión. Que serían estas mismas expresiones que tengo acá, las voy a hacer directamente, ¿verdad? Igual que acá, x a la 2 tercios, aquí sería infinito por infinito, eso es infinito positivo, la raíz cúbica es infinito positivo, y
Ah, perdón, aquí me equivoqué. En el primero me equivoqué. A ver, es 6. Aquí sería 6 menos infinito. Esto es 6 más infinito. Y por consiguiente, aquí está mal el resultado. Aquí sí, ¿verdad? 6 menos infinito, eso sí da menos infinito. Por lo tanto, aquí es menos infinito. Ahora, ya tengo toda la información que voy a tratar de resumir en una tabla en donde voy a consignar todos los valores. Primero, ¿qué ocurre con f'? ¿Qué ocurre con la segunda derivada? ¿Y qué ocurre con la función? Para, desde menos infinito, y los valores que obtuvimos eran, bueno, aquí voy a señalar esto. Los valores son 12 quintos, 0, para menos 6 quintos, el primero es menos 6 quintos por el orden, el otro es el otro es 0, el otro es 12 quintos, y finalmente más infinito. Bueno, la primera derivada, revisemos el cuadro, la primera derivada dice es negativa de menos infinito a 0, de menos infinito a 0. Es positiva de 0 a 12 quintos, y luego negativa en el resto. La segunda derivada es negativa de menos infinito a menos 6 quintos. Es positiva de menos 6 quintos a 0. Y luego es negativa de 0 a más infinito. De tal manera que la función en el primer intervalo, como la primera derivada es negativa, pues ahí será decreciente. Tengo problema. Segunda derivada es negativa. Así aquí es positiva. Aquí es negativa. Y entonces aquí es negativa. Pues aquí es cóncava hacia abajo. Aquí, la primera derivada en el segundo intervalo es negativa, por lo tanto, decreciente, pero cóncava hacia arriba. Es la primera derivada entre 0 y 12 quintos, es positiva, por lo tanto es creciente, aunque cóncava hacia abajo, y es
y cóncava hacia abajo. Bueno, cuando x tiende a menos infinito, la función dijimos que tendía a infinito. Y cuando x tiende a infinito, la función tiende a menos infinito. En menos 6 quintos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Punto de inflexión. La imagen de 6 quintos es 8.13 y este es un punto de inflexión. También es un punto de inflexión, 0, 0. Y también es un mínimo. Y en 12 quintos, ¿qué es lo que tenemos en 12 quintos? Un máximo. Y por cierto, la imagen de 12 quintos es 6.45. Bueno, con esa información, a ver si intentamos hacer la gráfica. Bueno, para poderlo completar, voy a hacerlo directamente acá y solamente lo vamos a estar verificando con la... Mejor les dejo que ustedes hagan la gráfica y que lo verifiquen. Hagamos la gráfica aquí a mano. ¿Cuáles son los valores? Bueno, 0 es un punto importante. Menos 6 quintos, 12 quintos es, vamos aquí, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Para menos 6 quintos, eso es menos 1.1. Acá entonces. 1.1 tiene como imagen 8.3. Vamos acá. Eso es un punto de inflexión. ¿Qué otro punto? 0, 0. ¿Está? 12 quintos es 2.4. Por aquí aproximadamente. Y 12 quintos sería por acá. Y porque este es un máximo. Aquí es un punto de inflexión. Esto es un punto de inflexión, pero también es un mínimo. Y entonces, a ver, la curva estaría teniendo más o menos este comportamiento, de menos infinito viene decreciendo aquí así, ¿verdad? Cóncava hacia abajo. Aquí va a cambiar de concavidad, pero sigue decreciendo. Y aquí crece cóncava hacia arriba. Alcanza un máximo. Ah, y me faltó el cero. El cero. El otro cero, ¿cuál es? 6. 6 era un cero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Efectivamente, aquí
está ocurriendo un pico, vean. Y ya en este momento terminamos. Solamente voy a graficarlo. La curva es f de x igual a x elevado a la 2/3 que multiplica la 6 menos x. Bueno, efectivamente, como lo habíamos más visto, voy a modificar un poco ligeramente la escala para que se vea mejor. Fíjense que acá, en 6/5, no se alcanza a ver no se alcanza a ver el punto de inflexión. Vamos a ver si me lo deja ver. Punto. Binomio. Fíjense que en esa vista no, pero en esta creo que sí, en la vista CAS sí lo deja ver. Punto. Ahí lo tenemos. Es el punto de inflexión. El mínimo, y ahí lo voy a dejar. El máximo, por acá, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo obtenerlo. Un mínimo acá, pero evidentemente no se puede obtener la primera derivada, pero es un mínimo. Y la curva, efectivamente, cuando x tiende a menos infinito, la curva se va hacia arriba, a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la curva se va hacia abajo, a menos infinito. Así que lo dejamos ahí en este momento porque ya dentro de un poco se habilita la prueba para que ustedes la puedan resolver. Así que lo dejamos ahí, jóvenes. Pasen buena noche y que descansen, ¿eh?